Hola, bienvenidos a todos. Es un placer para nosotros formar parte de estos espacios colaborativos y de reflexión. Estamos muy agradecidos porque ustedes puedan compartir con nosotros este encuentro, un encuentro con otros y entre otros. Gracias a ustedes por estar allí y nosotros por estar aquí desde la virtualidad. En este momento muy agradecidos especialmente a nuestro orador, el doctor Pablo Aristizábal, y nuestro secretario de Educación y Empleo, licenciado Eduardo Viñales. Gracias especialmente a todo el personal del CUB, sus directivos, Mariano que está con la parte técnica, Florencia que nos ayudó a recabar las preguntas que ustedes nos enviaron. Es un espacio de reflexión que acontece una situación única global, la incertidumbre en donde venimos transcurriendo este ecosistema de una emergencia sanitaria nos lleva a nuevos desafíos, a nuevos emprendimientos de experiencias, y desde este lugar nos permitimos convocar en este conversatorio a Pablo, y ahora voy a pasar a leerles el currículo de ambos. Eduardo Viñales, actualmente secretario de Educación y Empleo de la Municipalidad de Vicente López, de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Anteriormente se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Económico de Vicente López, en donde se desempeñó también a través de programas de emprendedores innovadores y el portal de empleo municipal, entre otros programas. Licenciado en Administración de Empresas, con especialización en Gobernabilidad, Políticas Públicas, participó del programa Emprendimiento Innovador del Gobierno de Israel y actualmente es maestrando de la Maestría en Planificación y Gestión de las Ciudades de la UBA. También es músico y él va a ser el encargado de llevar adelante este conversatorio junto con el doctor Pablo Aristizábal. Él es un emprendedor tecnológico educativo y experto en aprendizajes en línea, premiado por la ONU a la innovación educativa, es catedrático de la Universidad de Buenos Aires, ha creado el Centro Emprendedor Gen 21, un centro universitario que se dedica a programas de desarrollo emprendedor y redes de contención a emprendedores, y la Cátedra Emprendedor 21. Sus ensayos y aportes sobre la tecnología y la educación del futuro han sido publicados por revistas internacionales, manifestando nuevos modos educativos basados en la construcción del conocimiento a través de la participación de los alumnos y no solo de los docentes, destacando conceptos de inteligencia colaborativa, áulica y el impacto de las tecnologías de la información en la educación. En mayo de 2011, la revista Información Technology consideró a Pablo Aristizábal como uno de los 15 emprendedores tecnológicos más exitosos de Argentina, describiéndolo, y esto entre comillas para todos ustedes, como un innovador en la transformación de la industria de la educación. Bueno, sin más, me retiro y le doy a ellos el espacio. Después vamos a estar reuniendo las preguntas para en los últimos 15 minutos acercárselas a Pablo y les pueda contestar. Muchas gracias a todos, les damos una gran bienvenida. Muchas gracias, Cris. Bueno, Pablo querido. ¿Cómo están? Bienvenido a Vicente López. Gracias, Eduardo, gracias, Cristina, gracias a todos los que hicieron posible que estemos acá. Muy bien. Bienvenido a Vicente López, que también como tu casa, porque sé que has colaborado mucho y has aportado muchísimo para el desarrollo que hoy tiene Vicente López como municipio en la parte de educación, en innovación y tecnología. Sé que has sido un activo colaborador y hemos podido avanzar mucho juntos. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder conversar con vos en este espacio del Centro Universitario, donde se vienen haciendo charlas realmente muy inspiradoras y donde la comunidad se viene interesando y participando muy activamente. Sabemos que vamos a poder tratar algunos temas interesantes. En todas nuestras charlas que hemos tenido se han dado realmente conversaciones muy inspiradoras que nos invitan a la reflexión. Vamos a tratar seguramente temas vinculados a la educación, por supuesto. Tenemos muchos docentes y mucha comunidad educativa que estaba muy interesada en participar. Espero que se vayan sumando a esta charla.
seguramente nos va a ir llevando también la charla a lo que es el futuro del trabajo y las competencias y cómo pensás y cómo nos vamos preparando para eso. Y por supuesto, como estamos viviendo, como bien decía Cristina, un momento muy atípico y muy complejo como sociedad mundial, digamos, relacionado a la pandemia, y esto nos cruza en todos los aspectos, como seres humanos, como trabajadores, como sistema educativo. Seguramente vamos a ir mechando y tratando de sacar algunas cosas positivas, porque sabemos que la gente también está muy interesada en que podamos tocar esos temas. Así que bueno, si te parece, vamos arrancando. Quería empezar un poco por lo que me parece que es por ahí la base de la charla y que tiene que ver con el rol de la escuela, ¿no? Cómo esa escuela que fue creada en otro contexto, en una sociedad que se despertaba como industrial, que tuvo, según mi visión, mucho éxito en la construcción de ciudadanía, de identidad y de alfabetización, pero cómo eso, digamos, a través del desarrollo de la sociedad, etcétera, y cómo se fueron acelerando los cambios, sobre todo ahora, ¿no? En las transformaciones en todo el mundo. ¿Cuál pensás que es el rol de la escuela y cómo se puede ir adaptando a ese mundo tan cambiante, ¿no? Bueno, es una pregunta importante, compleja, mucho más compleja de lo que nosotros nos imaginamos así por la superficie. Hay que entrar muy profundo porque nosotros damos por natural un montón de cosas que no lo son, ¿no? Por ejemplo, nosotros damos por natural como que la escuela es yo siempre digo, vino con Moisés, ¿no? Y la escuela es una abuela grande, así como la conocemos nosotros. Pero es interesante que esta abuela grande, que si la relacionamos con la economía y tiene que ver con la charla de empleabilidad y educación, me gusta pensarla desde una provocación. Siempre nos dicen que si nosotros tenemos una mejor educación, vamos a tener un mejor país. Entonces, esa frase yo no sé si es tan cierta, porque la educación es una emergente de la economía. La educación es una emergente de la economía, no la economía es una emergente de la educación. Entonces, si no logramos switchear esto que habitualmente dice todo el mundo, porque pone a la educación en un espacio, como decís vos, que es un espacio que da ciudadanía, da alfabetización, da un montón de cosas, da comprensión lectora, da pensamiento crítico, ¿no? Ha dado un paso gigante, nos ha dado a la humanidad. Tenemos que comprender que es un emergente de la economía. No es que vino primero la educación y después vino la economía. Vino la revolución industrial, vino la revolución 1.0, vino que era la máquina de vapor, vino después la revolución 2.0, que fue la línea de montaje de Ford. Después vino la revolución 3.0, que fue a esa línea de montaje agregarle la electrónica. Y hoy estamos frente a la revolución 4.0, que es lo que estamos ya entendiendo que es una economía, una sociedad digital. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos ingresando a la era digital, es porque estamos saliendo de algún otro lugar que era la era industrial. Y cuando nosotros estábamos en la era industrial, hubo un algo atrás que era la era agrícola. Ese paso entre la era agrícola y la era industrial, entre la ola agrícola, como decía Alvin Toffler, y la ola industrial, imagínense las olas así, en este proceso hay muchos inconvenientes. En el proceso del paso de una ola a otra ola, hay muchos inconvenientes sociales. Son muy turbulentos esos momentos. Y nosotros ahora, ya esta es la era industrial, esta es la era digital, y estamos en este pedacito de entrecruces entre la era industrial y la era digital. Entonces, primer concepto que tenemos que relacionar y comprender con profundidad es que la escuela, ¿sí?, que no es lo mismo que la educación, porque la educación es más abarcativa,
Y entonces vos me vas a decir, porque yo siempre también me tocó vivir en un pueblo, en Victoria Entre Ríos, ¿no? Que era donde era mi familia, donde estaba mi familia, donde la gente probablemente no tenía mucha escuela, pero tenía mucha educación. Ujú. Y ahí es un tema interesante, ¿no? Porque yo incluso tenía hasta más lenguaje en algunos casos que gente que hoy está en el proceso escolarizado. Había más lenguaje. Entonces, las preguntas que uno se tiene que hacer es, ¿qué está sucediendo en todo ese mundo? Ahora, teniendo claro esta primera reflexión, que la escuela es un emergente de lo económico y no lo económico, entonces lo que no es con más educación que se mejora la economía, sino es con una nueva educación. Y ahí les planteo otro pensamiento, les sumo otro pensamiento que es, me gusta decir en las conferencias, es dime qué matriz de generación de riqueza tiene tu país y te diré qué escuela exige la sociedad. Yo creo que esa frase que alguna vez porque mi gran problema es, ¿qué pasa? Tenemos más escuela y la gente es menos educada. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Dónde están los puntos de fuga que se dan? ¿Es verdad que si yo tengo más escuela, tengo una mejor vida? Entonces, todas estas preguntas que me hago, que me planteé desde mi lado conferencista, de este lado pensador, más allá y a mí me vino muy bien a emprender, construir soluciones, o sea, no solamente ser un académico, sino construir soluciones, traer nuevas respuestas y traer, como vos dijiste, soluciones que incluso están en Vicente López, tanto para jardín o para secundaria. Todas estas soluciones me ayudaron a comprender mucho que había otros problemas que están más allá de lo que la superficie vemos. Entonces, ¿cómo se resolvió fuertemente en el mundo, geopolíticamente, la lucha entre la era agrícola y la era industrial con la guerra de secesión en Estados Unidos? La famosa guerra norte-sur. ¿Se acuerdan? Creo que la representó en una película, si mal no recuerdo, El Patriota de Mel Gibson, ¿no? Sí. Creo que era esa la película. Sí, sí. Que se pelearon entre ellos, en realidad lo que estaban peleándose era el norte que quería ser industrial, ¿sí? Versus el sur que quería la esclavitud agrícola. Uh-huh. Dos modelos de país, digamos. Dos modelos de país. Y en este momento, esta es la gran discusión que tenemos que tener. Pero, entonces, con toda esta introducción que te hice, y con estos dos pensamientos, digamos, de sostén, es que está totalmente interrelacionado la educación con la empleabilidad. Uh-huh. O sea, con las habilidades que tenemos, y entre la educación está la escolarización, ¿no? Muchas veces la parte de la escuela tiene que hacerse cargo de lo que antes nos educaban en la familia, ¿sí? O en el barrio, ¿sí? O digamos, nuestros abuelos, ¿no? Ahora la escuela está tomando roles nuevos, pero no solo el de gran desafío es que tiene que tomar roles nuevos, sino que aparte tiene que generar una nueva cantidad de habilidades para lo cual no hubiera tenido sentido en la era industrial tener. Quiero decir, la escuela tenía habilidades cognitivas básicas y las habilidades cognitivas básicas son operativas, ¿sí? Y ahí, si los recuerdan, los que están del otro lado, se van a acordar de Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no? Es una película que es una metáfora visual donde él era parte de la máquina y si de golpe se movía entre los engranajes, y si no la vieron, miren la parte, porque esa metáfora visual ha quedado, ¿sí? Entre las grandes metáforas visuales del cine, que es Tiempos Modernos. Miren lo que estamos hablando. Estoy hablando de Chaplin y está hablando de modernidad. Y él, lo que él decía, él salía todo mal cuando él no era operativo, cuando no había una misma reacción a una acción. Mecánica, digamos, automática. Totalmente automática y mecánica. O sea, nosotros, con estas habilidades cognitivas básicas, éramos operativos y podíamos volar en esta era industrial.
O sea, las habilidades, que eran muchas que había para la era agrícola, no servían para la era industrial. Y las habilidades que acontecen de la escuela, que son las habilidades cognitivas básicas, se va a tener que generar, y la gran pregunta que hay que hacerse, que vos me plantean, la gran pregunta es, si este cambio es una evolución o es evolutivo o disruptivo. Porque si es evolutivo es, bueno, la escuela que cambia. Va transformando. Si es disruptivo es que es algo nuevo, ¿no? Que estamos Ahí, frente a... Pablo, me surge, digamos, la inquietud o la reflexión, ¿no? Del rol del docente, ¿no? Que tenemos, por suerte, muchos docentes que nos acompañan en esta charla. Es un gran desafío que están viviendo con la irrupción de la tecnología, esto de que vemos de que se ha pasado rápidamente a un modelo en el cual la importancia era transmitir ciertos contenidos que, digamos, con la tecnología de Internet hoy se pueden conseguir, digamos, muy fácilmente. Entonces el rol del docente se ha ido transformando de manera drástica. Y bueno, ¿cuál pensás que es el mayor desafío para aportar a esta transformación de la que estás hablando, ¿no? de la escuela? A ver, aparte me estás preguntando, y yo soy docente, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires, y como tengo una buena y una mala para los docentes. Empiezo por la buena, ¿sí? Sí, la buena o cualquiera, ¿no? No crean que los chicos son nativos digitales. No crean ese concepto. Ese concepto, y que ustedes no lo son. O sea, ellos pueden hacer mejor gaming, ¿sí? Pueden ser nativos en gaming. Muchos de nosotros somos nativos en redes sociales, pero eso no significa ser un nativo digital. Un nativo digital es pensar digitalmente. Y muchas veces los chicos justamente hacen todo lo contrario. O sea, el loop del gamification, por ejemplo, es un loop operativo. Hago A para que pase B. Si hago B, pasa C. Si hago C, pasa D. Si hago D, lo resuelvo bien, pasa E y vuelve al A. Y entran en el loop. O sea, más operativo que eso no. Entonces les dicen, no, mirá, esto es gamification y hay que hacer, y al final estos chicos están en un loop más industrial que el que estábamos nosotros incluso en algún momento de nuestra historia. Con lo cual, esa es una buena noticia para ustedes, porque no tienen que pensar que los chicos saben más, sino tienen que preguntarse profundamente qué es realmente el nuevo rol del docente en la era digital. El nuevo rol del docente en la era digital, yo pienso que tampoco podemos especificarlo en que los contenidos no son lo importante, porque todos sabemos, Eduardo, de que lo que hay en la web es información, no conocimiento. Pero lo que yo tengo como docente es que es transformar, ¿sí?, con el niño esa información en conocimiento. ¿Y cómo se transforma la información en conocimiento? Es co-construyéndolo. O sea, es trabajando esa información, significándola, ¿sí?, co-creando, ¿sí?, explorando, investigando, sacando conclusiones. Siempre planteo a los estados, ahora les planteo más que nunca, porque con esto, viste, de que nosotros somos uno de los grandes constructores de editoriales curriculares digitales, probablemente el más grande del mundo. Entonces a veces los estados dicen, pero ¿eso no nos toca a nosotros hacerlo? ¿Por qué? Si si nunca te preguntaste eso cuando había que comprar los libros, ¿por qué ahora te lo preguntás? ¿Por qué ahora, si antes le comprabas los libros a Santillana, a Capeluz, ¿por qué ahora te decís, ¿por qué yo no tengo que fabricar los contenidos? Fabricalos si querés. Fabricalo, pero vos lo que tenés que lograr, tenés que ver el objetivo final, que es generar un pensamiento crítico, constructivo, digital. Y acuérdense de la palabra digital, porque, Pablo, ¿qué es lo digital? Lo digital es que antes
nosotros girábamos alrededor de todo, girábamos alrededor del transporte, girábamos alrededor de la escuela, girábamos alrededor del aprendizaje, girábamos alrededor del trabajo. El humano, girábamos alrededor del gobierno, girábamos alrededor, ¿no? Ahora, el gran cambio en lo digital es que ellos giran alrededor nuestro. El transporte, Uber gira alrededor nuestro. ¿Sí? El gobierno gira alrededor nuestro, las redes giran alrededor nuestro, nuestros amigos giran alrededor nuestro, la educación gira alrededor nuestro, el teletrabajo, ¿sí? No sé si la palabra mejor es tele, ¿no? Por la procedencia de la palabra, pero lo entienden todos, ¿no? Fíjate que el home banking, todo el e-commerce, lo que está haciendo, el gran cambio es el eje. El gran cambio está dado en el eje. En quién era el eje antes y quién es el eje ahora. Yo antes, para conseguir un transporte, tenía que ir a una parada de colectivo y tenía que salir a la calle, buscar, mirar, taxi, taxi, o levantar la mano y ir al colectivo. Y hoy, aprieto un botón, ¿sí? Y el transporte que está girando, cuando uno lo vive, como me tocó a mí en muchos viajes, vivir el nuevo transporte hoy de empresas como Uber, la sensación que tenés es que vos vas de este punto a este punto y ellos van girando alrededor de tuyo. Y de golpe decís, lo quiero, ¡tuc! Te aparece. Y cuando estás acá, lo quiero, ¡puc! Te aparece. Y lo mismo está pasando, fíjense que con esto de la nueva normalidad. La nueva normalidad que es parte de la conferencia de hoy, ¿no? O sea, ¿qué es esto de la nueva normalidad? O sea, lo que estoy tratando de decirles desde el principio es que todo tiene, que hay que desvelar, sacar capas, porque esto es un problema más profundo de lo que nos imaginamos. Es un cambio más profundo. Si vos le preguntabas al sur por qué estaba peleando, creía que estaba peleando por la bandera, no sé, por la confederación, el sur norteamericano, ¿no? Y no entendía, se mataban entre ellos, no sabían, no había patria, no sabían ni por qué peleaban. Es decir, ¿quién le iba a decir que estaban peleando porque quién era el dueño del poder? El dueño del poder en el sur era el que tenía la tierra, en el norte era quien tenía el capital. Claro. O sea, la diferencia entre la era agrícola y la era industrial es que la aristocracia de la era agrícola era el terrateniente, el dueño del terrateniente, el dueño de la tierra. En cambio, en la era industrial era el capitalista, capitalismo. Ahora, la gran pregunta es quién es el dueño del poder en la era digital. Y en la era digital es el algoritmo. El que tiene el algoritmo, el que tiene la big data. ¿Sí? El que tiene y vos me vas a decir, ¿y por qué es el dueño del poder? Porque sabe cómo piensa Eduardo, cómo piensa Cristina, cómo piensa Solange, cómo piensa Mariano. Sabe más de los comportamientos de Eduardo que Eduardo mismo. ¿Y cuáles son? Se produce un tema, y para cerrar la pregunta que me hiciste del docente, ese docente hoy tiene un rol fundamental, esa es la buena, un rol fundamental, las dos son buenas, porque no hay el nuevo aprendizaje no solamente formativo, ¿sí? Como era, nosotros vamos a recibir formación, sino que es performativo. Entonces, para obtener habilidades cognitivas básicas, sumarle las habilidades cognitivas superiores, sumarle las habilidades socioemocionales y sumarle las habilidades tecnológicas, que claro, si yo te digo habilidades tecnológicas, empezamos desde lo más básico, que te dicen Word, que es como enseñar prehistoria, o PowerPoint, o lo más alto que digo yo, que es tener un pensamiento crítico constructivo digital, que es que yo tratar que no me hackeen. Esa es la mayor habilidad. Entonces un maestro que está enseñando comunicaciones tiene que enseñarle a leer 6 periódicos, Página 12, Infobae, Clarín, La Nación, Crónica, que lean los títulos, que lean los copetes, que lean las notas y que realmente digan, a ver qué me quisieron decir, porque si vos te quedás con el título, te hackean. Porque ellos también entreleen qué título vos querés tener, qué títulos te pega más. Porque vos seguramente te debes preguntar cuando entras a un periódico, ¿por qué este periódico muestra tantas cosas de deporte cuando es un periódico tan serio? ¿Por qué este periódico habla de tantas cosas
como si fuera un programa de real, ¿no? De intrusos en el espectáculo. ¿Por qué hablan tanto de espectáculo? Y porque hay más clic. Claro. Entonces hablan lo que quiere la gente para tener más audiencia. Como hacen eso, ellos saben, si vos no lees el artículo, lees el título, ellos tratan de generar un título que vos entres para que hagas clic, porque ahí cada clic que haces vos, ellos ganan un poquitito más. Y claro. así pasa con todo el mundo digital. Entonces, ¿cuál es el rol del docente? El rol del docente es un rol de facilitador y fundamentalmente performativo, donde el proceso de adquisición, cómo aprendemos, es más importante que lo que aprendemos. Porque las habilidades cognitivas superiores, socioemocionales y tecnológicas son performativas. Quiero decir con esto, si yo te digo, los chicos de Vicente López tienen que tener creatividad, o innovación, te pregunto, imaginación, ¿cómo se enseña eso? Fácil es enseñar integral. Uh-huh. Ahora, que un chico sea creativo. Y no, a través de experiencias transformadoras. Es la única manera. Exactamente. Porque vos ahí no tenés eso, digamos. Y entonces, o te la hago más difícil, ¿sí? Para Cristina, le hago una bien difícil. Los chicos todos nos dicen que no tienen sentido, que no le encuentran sentido, que no le encuentran propósito a la vida. Perfecto. ¿Cómo enseñas a dar sentido a la vida? Entonces, cuando vos tenés estas preguntas, que son las preguntas core, porque por más que vos le enseñes que te repita 6.000 veces cómo es el teorema de Pitágoras, perfecto, si él no le ve sentido a la vida, ¿sabés dónde queda el teorema de Pitágoras? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se aprende a dar sentido a la vida? Dándole sentido a lo que se aprende. Si yo le doy sentido a todo lo que se aprende, lo que estoy aprendiendo es a darle sentido a las cosas. Entonces, fíjate, el importante, el rol mucho más inimaginado que tiene el docente para la construcción de la ciudadanía y el potencial de ser de los chicos. Uh-huh. Es el rol futuro. Ahora, la educación, los docentes, yo diría, los sindicatos tienen que visualizar este cambio, ¿sí? Este cambio de paradigma que, hablándolo con vos, suena disruptivo, ¿no? Pablo, me fuiste llevando por la reflexión por lugares muy interesantes y temas que tenía ganas de tocar con vos. Me llevaste al lugar de la juventud. El rol de la secundaria, podríamos enmarcarlo, ¿no? Cómo vemos, digamos, como una problemática que se repite y siempre se comenta en todos los ámbitos educativos, el tema de la desmotivación, del desinterés del joven, de la deserción escolar, digamos, la pérdida de proyecto, todo eso que vemos como una problemática muy seria en esas edades. Y entendemos que, digamos, la causa es esta que estamos hablando, ¿no? Digamos, de esta falta de visión, de proyecto, etcétera, ¿no? ¿Cómo pensás que podemos, con propuestas, con proyectos, con los docentes, generar ámbitos para los jóvenes en la secundaria que sean inspiradores, que sean creativos, que los pongan a ellos como protagonistas? Y que realmente se encuentren a sí mismos y puedan explotar esa capacidad, ¿no? En esa etapa de la vida que ya es distinta a la de la primaria, ¿no? Ya buscan poder expresarse, y si esa expresión no se da, se ve muchas veces la frustración y todos los problemas que eso trae aparejado. Entonces, ¿cómo pensás que podemos proponer, ¿no? En nuestro caso, desde el municipio, desde las escuelas y los docentes que nos están escuchando, iniciativas que despierten este interés? Es todo un desafío, ¿no? Es todo un desafío. A ver, si yo fui a la escuela industrial, ¿sí? Yo creo que la escuela industrial a mí me dejó un montón de enseñanzas porque eran talleres. Era mágica porque vos de cosas que nadie quiere, después las quieren todos. O sea, para mí era
vos imaginate que te podría contar 1000 casos. Uno de ellos te puedo contar que tengo acá al lado mío, que me acompaña ahora que estoy en casa, ¿no? Que yo tenía hojalatería y a mí me enseñaron a hacer esta taza, ¿sí? ¿La hiciste vos, esa? Esta la traje, pero esta la traje de Estados Unidos, ¿sí? Ajá. Es un buen ejemplo porque esta taza, cuando yo tenía 14 años, yo fui bueno, para el público que está escuchando, que nosotros íbamos a buscar el aceite de la lata. Vos, Eduardo, capaz que no viste el aceite de la lata, la viste en plástico, ¿no? Sí. Sí, ¿llegaste a ver en la lata? No lo vi. Lo mismo con el aceite vos comprabas el aceite cocinero en lata. Venía una lata que le picabas a un costado y servías el aceite. Entonces, el Mazola venía en lata, el aceite Mazola. Claro. ¿Sí? Me acuerdo perfecto. Bueno, cuando nosotros, las latas del aceite de los autos, no sabía qué hacer las estaciones de servicio con las latas. Entonces, las tiraban y no sabían dónde tirarlas. Íbamos nosotros, los chicos de la escuela técnica, se las pedíamos gratuito y sí, llévatela. Agarrábamos esa lata, la trabajábamos y en hojalatería aprendíamos a hacer esta taza, ¿no? Entonces, la pregunta y la mala comprensión de la escuela es creer que a mí me estaban enseñando un oficio, que a mí me estaban enseñando a ser hojalatero. Y a mí lo que me estaban enseñando era transformar las cosas, a creer en mí. A mí me estaban dando habilidades que yo no salí ni carpintero, ni cuando hice un banquito de carpintería, ni herrero cuando me tocó hacer herrería. Yo salí con la sensación de que podía transformar. A mí me habían dado un superpoder. Un superpoder, porque podrían haberlo hecho mejor, no lo hicieron mejor, pero bueno, siempre yo decía, pero ¿por qué no armamos con todo esto una feria y después vendemos y me enseñan a emprender y a crear valor? ¿Por qué no arman todo eso por sobre? ¿Por qué no hacemos, en vez de hacer una feria de ciencia, hacemos una feria de venta de todas estas cosas? Porque yo me daba cuenta que esa madera que no quería nadie, cuando era un banquito, todos me la pedían, es mío, en mi familia. Esa lata que nadie quería, todos decían, ese vasito es mío. Uy, qué parecido al del camping. A los 19 años me toca ir con mi hermano a Estados Unidos. Entonces voy a un lugar que era Bonanza. Bonanza era una serie que ahora se habla, porque fue una serie muy famosa del Far West, que era de la época de la familia Ingalls, qué sé yo, unas series que veíamos cuando éramos chicos, ¿no? Y lo que ibas a ver a este lugar, en Lake Tahoe, era como si fuera ir a Disney, ir a ver dónde había los estudios donde se había filmado Bonanza. Entonces, cuando yo tengo que comprar un merchandising, compré esta, ¿ves? Que es la Ponderosa Ranch, el rancho de la Ponderosa, ¿se ve? ¿Ves? Era el rancho de la Ponderosa. Y esto, cuando yo lo miro, lo compro, porque digo, pero si esto es lo que fabricaba yo y me costaba $4. Claro. Digamos, yo decía, pero si esto era lo que yo fabricaba, y ahí uno empieza a ver el valor. Quiero decirte con esto, la secundaria, a mi visión, y vamos a ser disruptivos ya que estamos haciendo una charla y esto no es, es una charla, es una conversación para disparar pensamientos. Totalmente. Nadie tiene una verdad revelada, sino que estamos tratando de co-construir crear esta nueva. Es que, fíjate que la secundaria está es como si vos fueras a la primaria, que tenés una edad totalmente distinta. Vos estás en la primaria y tenés el pensamiento mágico, ¿sí? Que tanto que ha hablado en la literatura, ¿no? Y tenés a tus papás, tenés a tus ídolos. Y cuando vos entrás en la secundaria, es como que te dicen, no, ahora vos tenés que empezar a crear esa mujer y ese hombre que lleva adentro para después ser una persona productiva. Pero la escuela sigue siendo igual. Porque bueno, voy al aula en vez de ir a un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero es un proceso primaria y secundaria. Ahora, y después hay que ir a la universidad. Yo me pregunto si la secundaria no es un lugar espectacular para cambiar el switch de la educación, o sea, de la escuela,
donde privilegie las emociones, las habilidades socioemocionales, el desarrollo de estas habilidades socioemocionales. Perseverancia. ¿Yo tengo perseverancia o no tengo perseverancia? Porque si no tengo perseverancia, abandono todo. O sea, voy a utilizar una palabra muy de los chicos, me da paja. Ujú. ¿No? No, vamos. No, me da paja. Resiliencia, que es otra palabra que escuchan mucho, que es, ok, yo estoy me fracaso, ¿sí? Y me tengo que volver a levantar y no sentirme un fracasado, ¿sí? La resiliencia, la perseverancia, la imaginación. La imaginación está en el orden de lo manifiesto. Es como imagino algo que no hay, ¿sí? Y que en principio, para que estuviera, siempre tiene que estar en el futuro. Para pasar de lo inmanifiesto a lo manifiesto, siempre estar en el futuro. O la creatividad. ¿Cómo boceto yo la creatividad, esa creatividad que surge de la imaginación? O la innovación, que viene de innovar, introducir algo nuevo. ¿Cómo hago para que eso que está en un boceto, yo lo haga realidad? ¿Cómo eso esto sea realidad? Y que yo no viva de esto, de este valor que estoy creando. Bueno, todas esas habilidades socioemocionales, para mí, están a flor de piel en la adolescencia. Y entonces, lo que me surge decir es que el gran error es creer que el motor de la acción es la motivación y el motor de la acción es la emoción. Tenemos que emocionar a los chicos justamente a que desplieguen todas estas habilidades socioemocionales. Acordate que yo te dije que teníamos 4 turbinas. Una turbina del avión tiene habilidades cognitivas básicas, otra habilidades cognitivas superiores. Habilidades cognitivas básicas, leer, memoria, operaciones básicas matemáticas. Habilidades cognitivas superiores, la segunda turbina te va a dar pensamiento crítico, te va a dar comprensión lectora, te va a dar imaginación, creatividad. La tercera turbina que tengo tiene habilidades socioemocionales, resiliencia, perseverancia, persevera y triunfarás. O sea, vayan a los refranes y se van a dar cuenta. Y la cuarta turbina son las habilidades tecnológicas. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho la tercera turbina, las habilidades socioemocionales, para que ellos se conecten. Si vos tenés un acto solidario y vas a ayudar, se van a conectar. Y de ahí, y de esa pedagogía de la emoción, de esa pedagogía del arrojo, de esa pedagogía de la creación, ¿sí? Del hacer, de la pedagogía del hacer, de esa pedagogía emergente. O sea, che, hay una pandemia, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Sí? Tratar temas curriculares, porque siempre nos tenemos que parar el hombro del gigante. No significa, pero para mí es más importante en la secundaria trabajar el proceso de adquisición, cómo aprendo, que lo que aprendo. Entonces, vamos a ponerlo en simple y con esto termino. Imagínate que yo tengo que evaluar a un chico, ¿sí? Entonces, la evaluación de un tema, el que sea, fracciones, no sé, conjuntos, complejos, factoreo, de secundaria. Bueno, vamos a fabricar algo, vamos a producir, vamos a hacer un maker, vamos a desarrollar un software, vamos a desarrollar una app, vamos a desarrollarla en conjunto, con grupos, vamos a hacer un trabajo en equipo. Bueno, ahora, ¿yo cómo mido, ¿sí? ¿Qué matriz armo de evaluación que no evalúe cómo repite él, sino que evalúe lo que sabe y todo el proceso de adquisición de lo que aprendió? Significa, de hecho yo lo tengo en la universidad, no es que es chino, yo tengo un Excel donde digo cuánta participación en clase tuvo, cuánta participación en las redes sociales, cuánto apoyó en link, cuánto exploró, cuánto indujo de lo que exploró. O sea, el proceso de adquisición, cómo estuvo en la presentación en el aula, cómo lo dijo, pero no cómo lo dijo, porque a veces hay chicos más introspectivos y otros más, ¿entendés? Y, por ejemplo, capaz que un chico que dice poco, pero vos sabés que es introspectivo, es muchísimo, es un 10. Sí. Entonces, el proceso de adquisición, y entonces, si él siente que le evalúa ese proceso de adquisición, siente
que vos le estás evaluando su trabajo, no lo que repite. Me parece clave que lleguemos a ese punto, ¿no? de entender que el proceso de aprendizaje tiene que ser a través de la emocionalidad, ¿no? De generar, ¿no? de ese comienzo que es la curiosidad, y después todas las cuestiones transformacionales del ser que hacen que ese proceso sea posible, porque no es una posibilidad de algo mecánico o algo... yo estoy de acuerdo que sin el proceso de emoción no hay posibilidad de grandes transformaciones en el aprendizaje, no es una transmisión directa de conocimientos. Pero ahí me trajiste un tema... Eduardo, déjame decirte algo porque sí. me acabas de disparar algo. A mí la gente se ríe porque, bueno, Cristina me conoce y sabe que soy un conferencista muy, muy raro, ¿no? Yo capaz que te paro una conferencia por un comentario que hizo una de las 2.000 personas que me están mirando. Está muy bien. Y digo, ¿por qué? Y vos sabés que cuando yo estudié durante 20 años, después de economía, filosofía, ¿no? Y a mí me encantó una frase que escribe en realidad Platón, de diálogos entre Sócrates y Menón, donde Sócrates le dice a Menón, le dice, de la conversación sale la comprensión. Conversar es el arte de escuchar. Los humanos no estamos acostumbrados porque en la escuela solo nos hablan, no conversamos. Es mentira que es una conversación curricular, es una hablada curricular. Me hablan y me dicen y yo repito. Bueno, si querés un poquito, digo, ese hablarme, se produce una conversación en mí y hay una conversación, es como con un libro, ¿no? O sea, vos alguien te puede decir, no, el libro te está hablando, no, pará, estoy conversando con el libro. Pero bueno, es un poquito más profundo. Interna que se genera. Claro. Ahora, quiero decirte que se me acaba de disparar algo, el fruto de lo que vos dijiste, que me parece, viste que yo en un momento dije que el gran cambio de la era digital era ¿quién era el eje? ¿Sí? Que el eje que antes el eje, nosotros girábamos alrededor de las cosas, ¿sí? Del trabajo, de la escuela, y ahora esas cosas giran alrededor nuestro. Lo mismo una familia, fíjate que por WhatsApp, todos nos vamos por las redes, nos van... Bueno, ahora, cuando decimos que el centro es el niño, el aprendizaje personalizado que estás diciendo vos, eso representa la era digital, porque el centro es el alumno. En cambio, en la educación anterior que teníamos actualmente, el centro es el currículum. El niño gira alrededor del currículum, en vez del currículum girar alrededor del niño. La diferencia es atroz, es transformadora total. Porque, y cuando vos decís, y llegamos al acuerdo de que la emoción es el motor de la acción, entonces el centro, el eje de la escuela secundaria tiene que ser el alumno. Totalmente. Pablo, me surgió una cuestión, una reflexión en base a lo que decías anteriormente de esto de cambiar un poco la mirada sobre el aprendizaje y ponerlo en el proceso, ¿no? En el proceso de cómo fue, digamos, el interés, la participación, la actividad, y ya entrando un poquito en lo que es el contexto de la pandemia y para tratar un poco esos temas y ver qué aprendizajes positivos. Sabemos que es una situación muy difícil y que nadie quiere y que genera muchas complicaciones, pero me parece interesante en esta charla poder sacar algunas cuestiones positivas y que pueden llegar a transformar para bien en el futuro. Pensaba, relacionaba que históricamente veníamos evaluando los resultados en la escuela, ¿no? Las evaluaciones, las notas, etcétera, ¿no? Y en este contexto tan particular y tan difícil, donde toda la educación se tuvo que readaptar y pasar a la virtualidad y toda esa complejidad, y algunos alumnos con mayor facilidad, otros con menos, las cuestiones familiares, se está hablando y se está cambiando un poco el eje de la evaluación para evaluar el proceso, ¿no? Hoy lo que se está pidiendo es que se evalúe el proceso de cómo han podido ir transformándose, conectándose, respondiendo a las distintas dificultades, y no tanto el resultado final al que se busca llegar, porque sabemos que es un contexto muy cambiante.
y a su vez creo que ese contexto muy cambiante es hacia donde vamos, digamos, naturalmente sacando la pandemia. Vamos a contextos muy complejos, muy cambiantes, muy dinámicos. Entonces me parece que esa introducción de pensar en el proceso y no tanto en el resultado final es algo novedoso para las escuelas y me parece que tiene algo de positivo, más allá de que viene por una razón negativa, ¿no? Sí, no. A ver, yo me puedo quedar, y vos y todos podemos quedarnos con las partes en la vida, en todo en la vida. O sea, vos podés agarrar cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa de los que nos están mirando, puede agarrar y decir, una persona puede decir, qué bueno estar viendo esta charla, y otra persona decir, qué porquería la computadora que tengo. O sea, solo vos podés ver la mitad de la botella llena o la mitad de la botella vacía. Yo creo que como aquel que quiere ser líder, ¿sí? Aquel que quiere liderar, aquel que quiere comunicar, tiene que ir a por más, ¿no? O sea, no puede quedarse con la mitad de la botella vacía, porque nosotros, si no te pones en un rol de víctima, y nosotros necesitamos roles de protagonistas. El líder, el pensador, para hacerme de periodista, ni me vengas, o sea, para contarme lo que pasa, no, o sea, venía a transformar, venía a cambiar, y el planteo de la pandemia es un planteo, yo diría, que si yo estuviera manejando un ministerio de educación, algunos dicen que porque como tenemos tantos millones de chicos en Latinoamérica, ¿no? Que nosotros bajo nuestras plataformas han aprendido más de 100 millones de chicos, entonces es como que soy en chiste, ¿no? Como el ministro de Educación, ojalá pudiera tomar decisiones. Yo diría, ¿están locos con decir que no se aprendió nada? ¿Cómo que no se aprendió nada? Ahora, lo que tenemos que hacer emerger es lo que se aprendió. Lo que se aprendió. Y lo que vos decís respecto a esto del proceso tiene una cantidad de cruces de variables. Por ejemplo, no es lo mismo si hay un solo celular en la casa, si hay 2 celulares en la casa, si tenés una pedagogía del afecto que tu mamá te ayudó o pudo, ¿no? Porque hay papás que no pueden directamente, o porque trabajan, o porque no saben, o porque no tienen la transposición didáctica que tiene un maestro. O sea, no tienen capaz que saben del tema, pero no saben ni cómo explicarlo. Entonces, ese análisis hay que analizarlo con las variables contextuales de lo que ese chico vivió, ¿no? Porque capaz que el chico te dice, vos le decís, mirá, no exploraste, no investigaste, no participaste, y el tipo se pone a llorar, pobrecito, porque no te quiere contar que en la casa no había internet porque no tenían plata, porque el papá se quedó sin trabajo. Entonces hay que tener, o sea, sí, pero sí, yo digo, y a mí, yo agarro un cuadernito, el cuadernito Rivadavia, ¿sí? Le digo, nenes, a ver, empecemos. ¿Qué aprendimos? Y empecemos a relatar. ¿Qué hace el maestro? Tiene que hacer de facilitador. ¿De qué? De que acontezca, que emerja, porque los chicos te dicen, nada. Lo primero, vos vas a la facultad, ¿qué sabes hacer? Nada. Y son chicos de la universidad, que es el 5% de la sociedad. ¿Qué sabes hacer? Nada. Y eso es la respuesta obvia. Bueno, a ver, discutamos de la familia. ¿Te ayudó mamá? Como si fueras, viste, un psicólogo, como que te van generando disparadores, porque cuando el disparador, un niño dice, miren, yo aprendí a hacer una hamburguesa, entonces el otro le contesta, pará, si eso era la pregunta, yo sé hacer una milanesa ahora. Pará, ¿sabés hacer milanesa? ¿La hiciste que al horno o frita? Hablemos del aceite. Sí. Hay todo Perdón, pero nos quedan muy poquititos minutos y sé que seguiríamos charlando un montón de horas con Pablo, y con el tema es que tenemos algunas preguntas que me parece que las podríamos nuclear, si les parece que tiene que ver con esto. Vale. Por lo menos contestamos y participamos un poco. Hay, bueno, por supuesto, un tema fuerte que tiene que ver cómo volvemos a la escuela y todo lo demás, pero me voy a nuclear primero en esto último que venimos trabajando sobre emociones y el empleo y la educación. Y acá nos están preguntando
cómo se puede mantener la vocación y ser empleable en un mundo de tecnologías cambiantes sin perder el ánimo donde cada conocimiento es obsoleto en meses. Esa es parte de una pregunta. Te la voy a unir con otra que para mí también... No, pará, que esa pregunta es dificilísima, no me la uno. Es una pregunta genial. Entonces. El que le hizo la pregunta, ¿ves? Hay que ponerle un más, ¿no? Sí, en este proceso Lucas hizo la pregunta. Bueno, Lucas, ¿vas vos, Eduardo, o voy yo? No. Mirá, ¿qué tengo para responderte a eso? Yo creo que nosotros, el tema de la vocación, lo hemos puesto en un lugar que medio, voy a decir algo fuerte, ¿viste estos libros de autoayuda? Que te están diciendo, hacé lo que amás, digamos, yo creo que todo eso voy a ser fuerte, voy a ser fuerte. Todo eso hay que tomarlo con pinzas. Porque primero, nosotros somos nosotros y nuestra circunstancia, Ortega y Gasset, que yo amo, vos amás a la que se te pasó por adelante. Digo, que te encontraste en un boliche. No, es el hombre, no, es eso. Amás el que se te pasó por adelante, digo. Entre comillas, para que aprendamos, es como si estuviéramos en la facultad. Estoy hablando a lo grande, no, me lo encontré porque Dios lo puso. Bueno, no importa, digo Dios porque una expresión, ¿no? La casualidad, se unieron los planetas, él es de Virgo y yo soy de Piscis. No, bueno, yo creo que yo a eso digo, voy a decir una frase que es, yo creo que no hay que hacer lo que uno ama. Miren qué fuerte, no hay que hacer... no hay que bajarle las pretensiones a la vocación y hay que cambiar drásticamente la frase. Si hablamos mal, pensamos mal, sentimos mal. Yo creo, Lucas, que vos no tenés que hacer lo que amás, sino amar lo que haces. Si realmente vos querés estar parado en este mundo, digamos, sin creer que el mundo gira alrededor tuyo, sino que vos girás con el mundo, ¿sí? Vos tenés que, bueno, de golpe pasó que yo tenía un grupo de amigos y todos estábamos en un potrero y teníamos una pelota y nos la pasábamos todo el día y soy Messi. Entonces, ¿qué le vas a preguntar a Messi? ¿Qué amas? El fútbol. Y obvio, ¿qué va a decir? Si hubiera estado rodeado todo el día de neurocientíficos, muy capaz que sería un médico y diría, ¿qué amas? Le preguntas a Mane, la neurociencia, el cerebro. Entonces, hay unas circunstancias, por eso te decía, el hombre es el hombre y sus circunstancias, que te constituyen, te construyen. Hay un yo que se construye con un ello y un super yo, que tiene que ver ese super yo con los mandatos familiares, con los mandatos culturales. Entonces, todo eso tiene una relatividad, ¿sí?, que se desaparece cuando cambias la frase como la que te propongo, que es no hagas lo que amás, amá lo que haces. Y a partir de amar lo que haces, es todo mágico. Si yo ahora, no, pará, yo amo jugar al tenis y ahora estoy dando una conferencia, que no es lo que más amo. ¡Ay, estoy triste! No. Ahora estoy en la conferencia, ahora no los puedo ver a ustedes, pero yo sé que ustedes están allá atrás y yo estoy amando, amo lo que estoy haciendo, como cualquier otra de las cosas, ¿sí? Y cuando voy a la clase y cuando trabajo, porque ese modelo, el modelo, hacé lo que amás, al 90% lo lleva al fracaso. A la frustración, ¿no? La frustración, la palabra es la frustración. Uh-huh. Y yo sumo ahí, por la pregunta también, que en un momento dice cómo aprender en esta cuestión de que todo es obsoleto, que esa es gran parte de la transformación que estamos viviendo y lo acelerado de los cambios y el dinamismo, y donde hay que cambiar un poco ese concepto de aprender una herramienta, una tecnología, y tener una predisposición de aprender a aprender, ¿no? De lo que se habla de tener una capacidad de adaptación y de ir viendo cuáles son las nuevas cuestiones y tener esa inquietud, esa curiosidad, esa emoción que hablábamos previamente para poder ir adaptándose y sacarlo desde el ser, ¿no? Desde la emoción y no tanto desde yo tengo esta herramienta que el día de mañana puede ser obsoleta, sino que
esa capacidad de adaptación me parece que es Sí. importante. Y ahí, Eduardo, vos decís algo que no es menor y que hay que decirle a Lucas. ¿Qué es obsoleto? Obsoleto, ¿la experiencia es obsoleta? ¿Qué es la experiencia? Es la capitalización de momentos vividos. Entonces, yo ahora estoy dando una conferencia sobre lo máximo de temas digitales. Se me llama, me ven, ya di como 300 charlas en este mundo de la televisión y todo eso. Y yo te traigo lo que hacía en la secundaria. ¿Es obsoleto esto? Me cambió la vida entender esto, comprender. Por eso la comprensión lectora es tan importante, que no es lo mismo que leer. Comprendo lo que sucedió acá. No entiendo, no describo, siento. Acá pasó que se me llevé el poder de la transformación. Si nosotros no sabemos, ningún viento es bueno, decía Séneca, si uno no sabe a dónde ir. O sea, en la navegación, ningún viento es bueno, ¿no? Porque siempre el viento que viene de través es mejor viento para llegar. Pero él decía, ningún viento es bueno si uno no sabe a dónde ir. Entonces, ¿dónde tiene que ir la escuela? Al potencial de ser del chico. Se tiene que preguntar todo el tiempo, ¿yo estoy logrando que este chico pueda desarrollar su potencial de ser? Y mira lo que digo, Lucas, su potencial de ser. Porque lo dado mío, no es lo mismo que lo dado de Eduardo, no es lo mismo que lo dado de Cristina, no es lo mismo que lo dado de cada uno de todos ustedes. Somos distintos, pero como distintos que somos, tenemos un potencial de ser distinto. Yo no puedo comprarme el potencial de ser, yo quiero ser Tinelli. Tendría que nacer el mismo día que él, tener la altura de él, tener la abuela que lo crió y vivir en no sé dónde, ahí en qué pueblo vive, ¿no? Pero, Bolívar. Bolívar. En Bolívar y ponerme de locutor. Yo no puedo ser, mi potencial de ser no es Tinelli. Mi potencial de ser soy yo. Yo soy un ser y un potencial de ser, ¿sí? Y ese potencial de ser, la escuela tiene que ayudar a que se despliegue. Pero para eso, en la educación, a ese niño hay que hacerle valorar su ser. Porque somos milagrosos. No importa que sea donde estés. No importa que hayas salido de un barrio carenciado, del barrio más carenciado del mundo. Probablemente, si vos desarrollás tu potencial de ser de ese barrio, habrás hecho una transformación más grande que el chico que nació rico y es igual a los 40 años después. Entonces, bueno. El valor está en esa tensión, ¿no? Otra pregunta, Cris. Tenemos el micrófono, abrite. Cris, el micrófono. Perdón, quiero darle un poco también de espacio a los que nos preguntaron cuando se inscribieron, y así voy a tratar de unir dos. Un alumno de 7º año del secundario técnico, este año va a promocionar y tiene una duda para consultarnos, que es si cuando vaya a buscar trabajo o querer ingresar a la universidad, lo van a mirar de costado o lo van a tener tanto en cuenta como si no hubiera promocionado aprobando su curso en este año por internet, o lo van a tener los conocimientos necesarios para seguir el ritmo laboral o académico. Y dentro de este mismo contexto, dice, para los chicos de último año de secundaria, ¿qué nos pueden decir que podamos hacer para guiarlos o ayudarlos? ¿Quién preguntó? Una es Vanessa y la otra es una pregunta que nos dejaron en el cuestionario, no tengo el nombre. Okay. A la primera pregunta, ¿voy yo, Eduardo? Sí, dale. Si te van a mirar de reojo, que está vinculado con la segunda, ¿no? ¿Cómo se llama, Vanessa? Sí, por eso las uní, sí. ¿Cómo los podemos ayudar a guiar cuando termine el secundario? Mirá, a los dos les digo lo mismo, que es lo que dijo Eduardo. Lo que nosotros tenemos que lograr es que los chicos aprendan a aprender, que tengan la autonomía. La palabra es autonomía. Yo tenga la autonomía de aprender a aprender. A adolescentes. Nosotros aprendemos 40 temas más o menos por año. 10 temas de lenguas, 10 temas de matemáticas, 10 temas de ciencias sociales y 10 temas de ciencias sociales. Identificar cuáles son esos 10 temas y ponerte a estudiarlos y aprenderlos desde la web, buscate vos, lográ aprenderlo por vos mismo. Cuando vos logres aprenderlo por vos mismo, vos tenés la llave de todo. Y a Vanessa, dale
sé la facilitadora para que ese chico aprenda a aprender. Porque en la universidad va a tener que aprender otra cosa. Lo que es importante es la capacidad. ¿Quiénes triunfan en la universidad? ¿Quién tiene la capacidad de aprender a aprender? Nosotros, a mí me dicen, no, porque pobres, no tienen celulares en la casa. Cuando nosotros, era como, había tipos que tenían el libro en su casa y había tipos que teníamos que ir a una biblioteca con lluvia, yo me tenía que ir de Bernal, donde vivía, Bernal, tomarme 2 colectivos, un subte para ir a la universidad, quedarme 6 horas en la biblioteca porque no teníamos el libro. Digo, bueno, así es la vida, uno no puede andar así corriendo de víctima por todos lados. Y que tampoco crean que esos que son protagonistas son reales protagonistas, porque hay mucho protagonista del parecer, parezco inteligente, parezco genial, parezco, y lo que tenés que ser es ser auténtico y aprender a aprender. Tenés que explorar, tenés que ponerte, el chico que lo preguntó en la encuesta, tenés que decir, bueno, ¿qué tendría que saber yo? Límites. Lo sé más o menos. Entrá a la web, como entras a los juegos a jugar, y ponete a ver límites, películas, ejercicios. No. Y en la universidad, si vos tenés la capacidad de aprender a aprender, nadie te va a preguntar si viniste del último año de la pandemia o no la pandemia, más. Y es más, si la universidad te trata como víctima, te está haciendo un mal. Bueno, aquí hay una pregunta de Ivana que tiene que ver netamente con nuestro conversatorio de hoy. ¿Qué rol juegan las habilidades blandas tanto en la adaptación a la nueva normalidad como en la empleabilidad del futuro? ¿Yo? Sí. Son para vos las preguntas, Pablo. Las habilidades blandas, que no sé por qué le dicen blandas, supongo que la dirán blanda, no sé qué es blando, porque ¿qué sería lo duro en lo blando? Vuelvo al tema de hablamos mal, pensamos mal, ¿no? Supongo que la quieren categorizar en algún lugar. Emocionales, ¿no? Emocionales, ¿no? Entonces hay que decirlas correctamente. Digamos. ¿Eso qué tiene de blando una emoción? La emoción es lo que es la voluntad, es lo que construye a lo humano. La voluntad es la tensión entre ser y potenciar de ser. Ser imaginativo, ¿qué tiene de blando? Ser emprendedor, ¿qué tiene de blando? Arrojarte, ¿qué tiene de blando? Blando es cuando no te arrojás. Cuando te quedás repitiéndolo y haciéndote la víctima. Eso es blando. Hay víctimas en verdad, que pobres, que hay que ayudarlas, pero hay víctimas del parecer también, que se cuelgan como claveles del aire para aprovecharse de la situación. Entonces, ¿qué rol van a jugar? Y va a ser un rol... porque antes, en la era, y tiene que ver con la charla, la empleabilidad, estaba basado en que vos hagas lo que te dijeran. Era acción-reacción, acción-reacción. Vos no podías decir acción, no, pará, no reacción, acción de otra acción. No. Vos tenés que mover el torno así, como una máquina. Ahora, está un lugar para la creatividad, digamos. Claro, ahora y lo voy a decir difícil, pero necesito que ustedes vuelen. Te decían que en la escuela te llenaban de respuestas. Entonces aparece otro grupo de gente, para Mariano, que está anotando, Mariano Rodríguez, que anota lo que digo, hay otro grupo de gente que dice, no, lo que necesitas son buenas preguntas. Con buenas preguntas ya está. Innovar, creatividad, imaginación, es crear respuestas nuevas. Claro. No tiene nada que ver con buenas preguntas. Las buenas preguntas lo que te ayudan es a problematizar, no es que están mal, obviamente, pero de lo que se trata, estas habilidades emocionales, blandas, es que vos traigas nuevas respuestas. O sea, bueno, a ver, ¿qué es una nueva respuesta? Che, el comercio que tenemos no funciona. ¿Por qué? Porque ya no pasa más nadie. ¿Por qué? Porque la gente ahora se queda en la casa a teletrabajar. Entonces no pasan por el frente de mi local. Entonces, ¿dónde tengo que construir la vidriera? Esa vidriera que yo hacía espectacular, y ahora hay que construir. ¿Dónde pasa la gente? Por Instagram. Bueno, entonces la construyo en Instagram. Esa habilidad que yo tenía de construir vidrieras, le hago fotos y las subo en Instagram porque es por donde circula la gente. Esa es una nueva respuesta. Uh-huh. Entonces, de lo que se trata
Y para eso tenés que tener resiliencia, para eso tenés que tener explorar, tenés que tener curiosidad, que es una habilidad socioemocional. Entonces, si vos no tenés curiosidad de decir, aparece TikTok, yo no me meto. Imagínate si hubieras dicho, yo estoy en Facebook, no me meto en Instagram, no me meto en Instagram. Instagram es una fuente de laburo para inimaginables cantidad de personas hoy en YouTube. No, ahí yo no me meto, no. Bueno, obviamente, en algunas serás mejor, otras peor, como todas. Yo no soy el bueno en astronomía. No tengo la menor idea cómo usar el aparato ese. Ahora, si yo necesito, vuelvo al concepto el concepto de amar lo que hago, ¿sí? Y no hacer lo que amo, porque hacer lo que amo es entrar en una discusión, ¿y qué amo? Y viste que los chicos en la secundaria te dicen, y no sé qué amo, no tengo idea de cuál, ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué sé yo? No sé, y la verdad tienen razón, a mí me preguntaba, yo estudié en económicas, no sé, porque yo en un momento mi papá quería que yo sea ingeniero y yo no quería hacer lo que era mi papá, digamos, y nada, yo decía, no voy a hacer eso. Yo no sé si estudié económica porque me gustaba. La verdad, lo que sí siento ahora es que si vos me pones un libro de filosofía, es una sensación, y me pones un libro de historia, me voy por el de la filosofía. Se ve que me pega más, ahí, ahora, a esta edad, ¿sí? Pero cuando yo tenía 15 años, yo lo que quería era salir con una chica. Si me preguntase, y jugar al fútbol. Andar en bicicleta, jugar al fútbol y salir con una chica. Eran 3 cosas que tenía en la cabeza. No había 68, no es que había, quiero ser arquitecto y ser como el arquitecto que construyó el edificio de YPF. No tenía la menor idea. Tenía 3 cosas en la cabeza. Bueno, tenemos un montón de preguntas, imagínense, pero ya estamos excedidos de tiempo, pero no puedo dejar de preguntarles algo que mucho de nuestro público está tratando de que ustedes respondan, sobre cómo ven el regreso después de esta nueva normalidad, el futuro de la educación post pandemia, cómo piensan que serán los espacios en la escuela. Están preguntando también por el nivel inicial, bueno, es probable por nuestro ecosistema, pero bueno, me parece que ameritaría el cierre contestar desde cómo nos imaginamos el regreso. Eduardo. Bien, a ver, yo creo que el regreso, en principio, es un horizonte que tenemos que tener en mente y que nos tiene que interpelar y nos tiene que generar ese interés y esa emoción de la que hablábamos, porque va a requerir seguramente de mucha creatividad, va a requerir de adaptarse a cosas nuevas, de pensar nuevas metodologías, de aprovechar muchas de las cosas que aprendimos también en este periodo, que las podemos capitalizar, que tienen que ver lo que hablábamos con Pablo antes de la charla, ¿no? Cómo se profundizó, y en esto quiero destacar el esfuerzo de los docentes, cómo se profundizó en este tiempo, casi en una semana tuvieron que desarrollar unas habilidades espectaculares para poder conectarse con los chicos, para poder adaptar lo que ya se venía haciendo en muchos casos, pero de un día para otro, de manera drástica, y creo que todo ese aprendizaje también hay que ponerlo en valor. Seguramente va a ser muy importante para lo que venga, y creo que no hay que tener miedo, digamos, porque se va a dar en los tiempos que se tenga que dar. Nadie va a acelerar ningún paso que no haya que dar, y seguramente, como parte de lo que venimos hablando, la solución o las respuestas, digamos, las vamos a construir de manera colectiva. O sea, no va a haber, probablemente haya un protocolo, ya hay un protocolo, de hecho, que escribió el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación. Entonces, y lo estuvimos hablando esta semana con parte del equipo de la Secretaría de Educación, hay un protocolo, van a haber lineamientos, pero vamos a necesitar de la participación activa y de la creatividad de todos y de los actores de la escuela, y también de distintos actores que van a poder aportarnos desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista del diseño para diseñar ciertos protocolos,
Creo que vamos a construir entre todos una metodología adaptable y dinámica, porque no va a ser rígida, se va a ir adaptando como todo lo que nos está dejando esta pandemia, nada es para siempre, y creo que se va a ir dando cuando se tenga que dar. Por el momento no estamos en ese paso, no es algo que tengamos que implementar. Sí, digamos, la tranquilidad de que lo estamos pensando, estamos haciendo mesas de trabajo y vamos a invitar a docentes, directivos, auxiliares, todos los del sistema educativo para que aporten su mirada, porque también me parece importante que empecemos a poner un poco la emoción en eso y a crear distintos escenarios para el momento en el que empecemos a tener que caminar ese camino, que como decía, no es ahora, pero me parece que es algo importante que vayamos pensando. No sé, Pablo, te dejo un poco si querés aportarnos algo desde tu mirada en ese sentido. Yo quisiera que los docentes, ahí estaba mirando los comentarios que me dejan. Primero quiero agradecerles mucho a ustedes por la invitación a esta charla y a los docentes que me están diciendo tantas cosas lindas. Obviamente, a veces me pregunto, fíjense, ¿no? Que voy a aportar otra palabra. Dije una que es muy importante para todos, que no se olviden nunca, la autenticidad. Si el proceso escolar me quita la autenticidad, me quita mi ser. Si yo no soy auténtico, no soy. O sea, imagínense qué horrible. O sea, si yo soy un protagonista al parecer, no soy. Y si yo construyo víctimas, es terrible como proceso escolar. Entonces, hay una palabra que es la autenticidad, hay que ser auténticos, y les voy a decir algo que viene de la mano de eso. La pasión tiene garantía de encuentro. No sé si es tan importante lo que yo digo, pero como lo apasionado que soy, que yo lo sé, porque eso no se inventa, es auténticamente mío. Yo sé que ustedes están allá, recién veía los mensajes, me emocionan, y digo, y yo me apasiono como si estuviera en el aula, ¿no? Y como, bueno, los que me conocen ahí, Eduardo, que estuvieron conmigo, Cristina, en conferencia, a mí me da igual si hay 2 adelante o si hay 10.000, que los he tenido en estadios, o si están virtual o si están físicos. Entonces, la pasión es garantía de encuentro. El arrojo es garantía de encuentro. Tenemos que hacer que nuestros niños se arrojen. Entonces, los maestros se tienen que arrojar. Y yo quiero decirle a los directivos, Eduardo, y vos transmitíselo a los demás directivos, Cristina, que hay que soltar la fuerza de los maestros, porque si nosotros no los dejamos a ellos arrojarse, yo me he llevado sorpresas gigantes. Vicente López, hace muchos años, no sé cuánto, pero yo creo que ya harás 10 años, se adelantó, no sé, Cris, cuánto hace, pero que tenemos TED, ¿no? Sí. Hoy hay una solución que es nuestra, que nosotros desplegamos, que acabamos de recibir del ministro de Educación de México un agradecimiento. Nosotros somos los que creamos Aula 365 y Educatina, apoyo escolar primaria, apoyo escolar secundaria, y con Vicente López hicimos TED Entramares, ¿no, Cris? Sí, en realidad es clases TED para el secundario y TED Entramar, el proyecto de la Secretaría de Educación. Clases TED se llamaría, ¿no? Clases TED, sí. Sí, y eso que era hoy lo que están utilizando, de lo que están hablando todo, no sé cuándo lo hicimos, Cristina, esto, cuándo empezó, hace cuántos años. Hace 7 años que lo estamos implementando en el secundario del Paula. El Paula Albarracín. Sí. Ponete contenta, ¿no? Porque qué loco, ¿no? Lo que todo el mundo hoy habla de plataformas, que nosotros, porque yo hago toda esta conferencia, porque claro, todo como esas 2 soluciones, Aula 365 y Educatina, las puse en aprenderencasa.com.ar y tomé una decisión, no podía no tomar, traje una respuesta nueva, que decir, che, este año la damos gratis, porque no podemos no ayudar. ¿Y ayudar a quién? A todos, qué sé yo, a todos los que podamos. Y tuvimos que hacer esfuerzos denodados para no cerrar la empresa, porque eso cuesta muchísima plata, usar en la cloud, poner toda esa información en la cloud y que la gente pueda acceder. Y tuvimos que hacer malabares, conseguir sponsors, transformarla, llevarla de una nube a otra nube. Eso es difícil, pero no quiero hacerla. Ahora, a los maestros. En el futuro, miren lo que pasa con nuestras soluciones. Antes los chicos nos decían, uy, aprendí con ustedes,
Piensen que tenemos más de 100 millones en nuestra... Aprendí. Pero eran los chicos los que nos escribían. Durante la pandemia cambió todo en la primaria y en la secundaria. Nos ponen, levante la mano, los chicos de primaria, levante la mano la que la maestra le dio una película de los creadores, que son los personajes que nosotros hicimos para Aula 365, que levante la mano que la maestra se lo dio para aprender sobre esto. Habitualmente dicen de tarea, fíjense qué loco, ¿no? No es una tarea eso. Eso es aprender. Hay que hablar bien para pensar bien. Entonces, ya ahí hay un cambio gigante. ¿Por qué quiero decirles esto y con esto cierro? ¿Qué pasa después de la pospandemia? Tenemos un problema, obviamente, digamos, logístico, tenemos un problema de exámenes, tenemos problemas del día a día que son súper importantes y que hay que resolver y que yo no me voy a meter. Pero tenemos otros problemas, es cómo nosotros nos potenciamos para el futuro, para dar mejor enseñanza y para dar mejor aprendizaje. Y ahí cierro con esto. Por ejemplo, con la plataforma que Aprender en Casa o la de TED, clases TED, ¿qué pueden lograr? Los maestros utilizarlo como clase invertida, Flip Classroom. Entonces le dice a un chico, mirá, yo voy a enseñar factoreo, mirate esta peliculita de factoreo, ¿sí? Y claro, él que viene con una educabilidad distinta, porque él viene con preguntas, y si tienen preguntas, anótesela. Entonces vos ya ahí le estás generando en el proceso de adquisición un sistema de, tengo que generar preguntas de lo que tengo, de este video que tengo que ver. ¿Y ahí qué pregunto? Bueno, claro, ahí le estás haciendo conexiones, que no es, me pongo con carita de sonrisa, que está durmiendo en el aula, y te hace, no, vos le decís, tráeme 5 preguntas que te hagas de este video. Y te digo más, que es importante, porque ya que lo dejo como mensaje para todos. De los videos que crea Pablo, de los que crea el municipio, de lo que crea, y de la Khan Academy, qué sé yo, de lo que sea, de todo, porque eso nosotros tenemos que hacer que ese chico aprenda con la tecnología. No, hay que aprender a aprender digitalmente. Hoy me tomaron esa frase como frase de una nota en la Rock and Pop. Hay que aprender a aprender digitalmente. Entonces, ves cómo el maestro se potencia con la tecnología, y entonces el maestro dice, ¿pero qué? ¿Y qué hago yo en el aula? No, porque vos le estás enseñando a que el medio es el mensaje, le estás enseñando que la tecnología es una herramienta de enseñanza y de aprendizaje. Imagínate, mucho más allá y mucho más importante que lo que aprende, es cómo lo está aprendiendo, porque ese chico cree que la tecnología es solo para gaming, y matar gente. Y estamos todos diciendo en Fortnite, el juego es matar a muchos. Entonces, y no ven de otra cosa de la herramienta. Entonces, imagínense qué potencia decirle al chico, vayan a las clases TED, a la plataforma, y hagan Flip Classroom, la clase invertida. Ahora, el niño después se va a la casa, post aula. La maestra habla, da su clase, cuando volvamos de la pandemia. Y ese niño aprende por inteligencias múltiples, por inteligencia emocional, por un montón de motivos a distintos ritmos. Entonces empoderamos a ese niño que dice, che, a ver, la voy a ver 10 veces porque no la entiendo. O la voy a ver 3, o la voy a ver 1, porque la reentiendo. Todo ese proceso lo que enseña es aprender a aprender. Y esa es la clave de lo que nos tiene que dejar este paso de la pandemia. ¿Qué hay que hacer después? Traigan respuestas nuevas. Tráiganlas ustedes. Empoderen a los maestros, empoderen a los alumnos. ¿Quién va a Hablamos de aprendizaje y no empoderamos al alumno, si el único que importa es el alumno. Si no se prende en el alumno, no aprende. Entonces hay que empoderarlo. Empoderarlo significa no rigor ni loco. Si ustedes quieren aprender, van a tener que estar ahí, Mariano, que es jovencito, que yo estoy viendo, vas a tener que estar sentado 10 horas si querés aprender algo. Ahora, si vos crees que te va a entrar un chip, es porque no te va a entrar un chip. Aprender exige rigor. Pero hay que empoderar a los chicos a que tengan rigor. Hay que empoderarlos a que tengan rigor, a que vivan la dificultad. Porque si no, si vos le querés dar todo en una cucharita en la boca, el tipo cuando sale de la secundaria dice, ¿y acá quién me da en la boca de comer? Y nadie, hermano. No te va a dar nadie de comer en la boca. Pero esto pasó cada vez pasó hace 200 años, hace 100 años, hace 10 años, y va a pasar dentro de 10. Nadie te va a dar de comer en la boca. Entonces, lo que tenés que dar es la capacidad de hacer su cucharita y comer. Y eso es aprender a aprender. Y de esto es lo que decía
Eduardo, Cristina, de lo que tenemos que trabajar con la tecnología. Este es el aporte de la tecnología a la enseñanza y al aprendizaje. Y esa es la pospandemia. Miremos eso desde lo positivo. Obvio que tenemos terribles desafíos. Les dejo uno. Alguien puede decir, uy, solo usan WhatsApp. ¿Y cuál es el problema? No usan Zoom. Zoom no es la clave para la educación, porque eso es sincrónico. Y la clave es lo asincrónico, o sea, cuando no están dentro del aula. Entonces, usan WhatsApp. ¿Y cuál es el problema? Ahora, si vos querés, gracias que usa el 90% WhatsApp de los chiquitos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, si ya está usando WhatsApp, llevarlo a que haga curiosidad en Wikipedia o en Aprender en Casa o en clases TED, es un tramo mucho más corto que si no usara WhatsApp para aprender. Entonces, todo lo que cuentan como negativo, transfórmelo como el Aikido, como algo positivo. Aikido es una arte marcial que usa la fuerza del otro para ganar la batalla. Y la batalla es que el alumno aprenda. Te voy a contar algo que te va a gustar porque es una anécdota que tuvimos con Soli, la última capacitación y encuentro que hicimos con clases TED con los chicos del secundario. Y en el formulario les pusimos una pregunta que era, ¿qué aprendieron y cómo saben que lo aprendieron? Y me encantó porque uno de ellos nos puso, me di cuenta que estoy aprendiendo. No, bueno, a mí esas cosas me matan, ¿viste? Y no paro, y me encanta que estemos con Eduardo acá, y no paro, o sea, la gente dice, ¿y dónde sacás la fuerza esa? Y escuchar ese mensaje, uno, que le cambiemos la vida. Tal cual, sí. Uno, que le cambiemos la vida. Totalmente. Y los maestros no le cambian a uno la vida, le cambian a cientos, ¿eh? Sí. Un buen maestro, acordate que siempre te acordás del buen maestro. Y aquel maestro es que piensa en vos, en que te potencia, que potencia tu potencial de ser. Ese es el buen maestro. Totalmente. ¿Tenemos más preguntas, Cris? Yo, como estamos en más de cerraría porque son 1:30, pero si quieren, yo no tengo problema. Vamos a liberarlo a Pablo, que tenía otros compromisos. No, tenía una televisión que ya se pasó. Estoy escuchando que me están puteando. Pablo, muchas gracias. La verdad que yo estoy muy contento con esta charla. Yo también. Porque creo que logramos sacar tu potencial de ser. Sí, a mí me pone contento poder contarlo y que aparte de esto queda como antes eso no pasaba. Fíjate que nosotros hacíamos conferencias, Cristina y Eduardo, ¿te acordás que hacíamos? Y eso después la gente no entra, ahora va a queda en las redes, es un mensaje que si sabemos contarlo, lo tenemos que clasificar, hay un montón de cosas interesantes para discutir, para gente que después en otra charla nos haga preguntas, pero con eso de que decís de tal cosa, defendela mejor. Bueno, obviamente es un proceso, ¿no? Pero lo importante es que la gente, que todos los que se juntan y los que los miren y todos los maestros que ustedes tienen a cargo en Vicente López y en otros lugares, empiecen a mover, a darse cuenta de que la educación como estaba, es un drama. El 50% de los chicos que abandonan la secundaria es un drama en la nación. No, es un drama. No es una cosa para divertirse. Entonces, bueno, que no se nos caiga ninguno, califiquemos lo distinto, pero que no se nos caiga ninguno. Que sea una fiesta ir a la escuela. Que nadie quiera dejar de ir. Que nadie quiera dejar de ir. Sí, encontremos la manera de llegarle y de despertar esa curiosidad y esa emoción, ¿no? De la manera que tenga que ser. De la manera que tenga que ser. Así que bueno, Pablo, mil gracias, me encantó, me parece que estuvo muy bueno. Espero que del otro lado haya llegado y haya generado impacto lo que pudimos conversar. Muchas gracias también a Mariano y a toda la gente del Centro Universitario que estuvo coordinando. Gracias, Cris, por hacer posible esta entrevista, y Solange también, que estuvo ahí trabajando para que Pablo esté con nosotros. Sí, Solange, bueno, gracias a todos los que nos escucharon del otro lado y esperamos también que puedan, como decía Pablo, ¿no? Generar nuevas preguntas, nuevas inquietudes y podamos generar otro espacio como este para seguir reflexionando en conjunto, que me parece que es la clave, ¿no? O sea, necesitamos generar soluciones, respuestas, caminos construidos, co-construidos, digamos, en conjunto, colaborativos y con todos participando. Así que bueno, muchísimas gracias. Que tengan buen fin de semana todos. Gracias, Pablo. Nos estamos viendo pronto.
Hasta Bueno, luego. muchas gracias a todos y gracias por la participación. Gracias a todos. Gracias.